Hola, soy Stephanie Sierra, host de este podcast. Síganos en redes sociales, escúchanos en tu canal favorito, Spotify y YouTube. Hoy nos acompaña para estar conversando el doctor Alfredo Corujo. Él es director del Master Lab de Trau Nutrition. Hoy hablaremos, de hecho, de un tema importante que es el control de calidad de materia prima para tener alimentos seguros y que debemos de tomar en cuenta de toda la cadena, desde la granja a la mesa. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. Perfecto. Entonces, si quiere, comenzamos este conversatorio con qué es el control de materia prima. Bueno, el control de materia prima tiene una definición bastante amplia. Es decir, vamos a decir que el control de materia prima son todos aquellos métodos de control, es decir, todos aquellos ensayos que vamos a realizar sobre la materia prima para ver si va a cumplir una serie de especificaciones que debemos de tener, vamos a decir, determinadas a priori. Para ver si realmente esa materia prima va a cumplir esa serie de requisitos, tanto bioquímicos, podríamos decir, como microbiológicos, para poderlo incorporar en la alimentación animal. Ah, ok. Y a microbiológicos y bioquímicos, ¿qué controles entrarían ahí específicamente? Normalmente nosotros cuando analizamos, no solamente creo que, bueno, realmente en toda la red de laboratorios de TRAU, realmente dentro de los bioquímicos, pues vemos humedad, proteína, cenizas, una serie de parámetros que nos van a decir un poco, digamos, cómo es esa materia prima. Y por otra parte, después también vamos a hacer una serie de controles microbiológicos, partimos de unos estándares, es cierto que no hay unos límites establecidos, pero sí que hay unos estándares o unas recomendaciones con respecto a ciertos parámetros microbiológicos que vamos a poder decir que son parámetros indicadores en los cuales nos van a decir el estado microbiológico que tiene esa materia prima. Por ejemplo, vamos a tener pues parámetros indicadores de higiene de producto, como pueden ser enterobacterias, de contaminación fecal, como pueden ser E. coli coliformes. Otro tipo de parámetros que digamos que son parámetros microbiológicos que nos indican que el producto o la materia prima puede llevar un cierto riesgo, como cuando hablamos de Clostridium perfringens, por ser productores de toxinas. También estamos hablando de hongos y levaduras, que pueden ser productores de micotoxinas y además encima son grandes microorganismos responsables de alteración durante el almacenamiento. Y después ya también de ciertos microorganismos patógenos como pueden ser salmonela, y en algunos casos cuando hablamos, por ejemplo, de piensos que van destinados a rumiantes, hablamos también de presencia de Listeria monocytogenes. Fundamentalmente serían, digamos, el grupo de microorganismos que deberíamos chequear dependiendo hacia dónde va dirigido esa materia prima. Ah, ok, sí, porque como usted comentaba, y también he visto en sus redes sociales, la salmonela es bastante importante porque de hecho hay bastante resistencia. Entonces, sí deberíamos enfocarnos más en estos, los microbiológicos, en el control de salmonela. Sí, el problema que hay es que realmente cuando es mucho más sencillo el poder detectar una salmonela en una materia prima que no cuando ésta pues lleva un cierto porcentaje de inclusión en un alimento, en un pienso. ¿Por qué? Porque si esa contaminación es baja, una vez que la metemos en un cierto porcentaje en el pienso, lo que va a pasar es que va a ser mucho más difícil de detectar. ¿Por qué? Porque esa contaminación no se va a distribuir de una manera homogénea, lo que Ok. hace que al final tendríamos que aplicar planes de muestreo mucho más rigurosos si nosotros quisiésemos detectar una concentración de salmonela muy baja en el producto final. Lo que ocurre es que al final los animales pues, comen todos los días, entonces pequeñas dosis de salmonela hacen que esos animales al final acaben colonizados por salmonela. Y por eso muchas veces pues, es tan difícil de detectar en piensos. Cuando se encuentra la materia prima es mucho más fácil porque la contaminación realmente es la que trae de origen, no está diluida. Por lo tanto, a la hora de plantear una estrategia de control de patógenos, es mucho mejor plantearla en materia prima porque tenemos tiempo
tiempo para tomar acciones correctoras, tiempo de acondicionar en silo esa materia prima y que no suponga un riesgo a la hora de incluirla en el pienso final. Ah, ok. Y cuando se refiere que nos tenemos que concentrar en la materia prima en Ujú. salmonela, ¿cuál sería la estrategia ideal para hacerlo? O sea, ¿lo haríamos por medio de la higiene en piensos? Aquí hay dos partes diferenciadas. Lo primero que tenemos que saber es cuáles son aquellas materias primas que van a ser más críticas con respecto a contaminación de salmonela, ya que no todas las materias primas van a tener, vamos a decir, la misma prevalencia. Normalmente hay Ok. ciertas materias primas que van a ser mucho más conflictivas, como pueden ser semilla de algodón, como pueden ser trigos, como pueden ser soja, cascarilla de soja, etcétera, donde hay que primeramente planificar un plan de muestreo para ver dónde vamos a tener más persistencia y a partir de ahí montar estrategias. Si yo veo que tengo una materia prima que está contaminada con salmonela, algo tengo que hacer, porque al final voy a utilizar esa materia prima. ¿Cómo puedo eliminar el riesgo? Pues tendré que aplicar productos o acidificantes en una concentración adecuada para intentar minimizar o por lo menos eliminar para que esta contaminación no suponga un riesgo o al final no vaya a colonizar estos animales y acabe en el producto final. Tenemos que tener en cuenta de que al final la seguridad alimentaria, como comentamos, empieza en la granja, de la granja a la mesa. Por lo tanto, esa materia prima contaminada va a tener un impacto en el producto final, por lo tanto, va a tener un impacto en que estamos poniendo un agente zoonótico, como puede ser salmonela, en el mercado. Y es un riesgo para el consumidor. Porque el consumidor, cuando compra, él asume que el producto es seguro. Y Claro. los operadores de industria alimentaria, pues digamos que son los responsables últimos del producto final y por lo tanto son aquellos que tienen que velar por la seguridad alimentaria de los productos que ponen en el mercado. Sí, la verdad es de que no tener estos controles de calidad de materia prima puede ser que disminuyamos esa seguridad alimentaria o creemos una amenaza, ¿verdad? Y tenemos Cierto. que estar seguros porque si los animales se tienen que alimentar bien, nosotros también. Y como usted dice, tenemos que verlo desde la granja, o sea, toda la cadena está involucrada. Entonces me llamó la atención que mencionó algunas materias primas que son los macronutrientes como trigo, soya. Aquí en Latinoamérica también consumimos mucho maíz. Ese también debería estar en control. ¿Es más susceptible? ¿Ponerle Eh, más atención o cómo? El maíz, realmente cuando hablamos de prevalencias, no suele ser una materia prima muy conflictiva con respecto a salmonela. Sí es Ah, cierto que ok. algún derivado, algún subproducto como puede ser el gluten meal, sí lo es. Lo es porque sufre procesos posteriores, porque puede haber durante su fabricación contaminaciones cruzadas que hacen que al final ese derivado o ese subproducto sea una matriz crítica con respecto a salmonela. Pero realmente cuando vamos a hablar de incidencia salmonela nos encontramos con que hay materias primas que per se, como puede ser por ejemplo trigos, hay a veces ciertas tendencias a, por ejemplo en broilers suele utilizar trigo entero para un desarrollo mejor de la molleja y cuidado con esto porque el meter un trigo entero significa que podemos estar metiendo salmonela porque ese trigo entero va añadido al pienso y no ha sufrido ningún proceso de peletizado. No se ha sometido a esa contaminación a temperatura y presión y por lo tanto podemos estar metiendo un patógeno en la alimentación. Y lo que va a pasar es que posiblemente, dependiendo qué serotipo, pero normalmente nos encontramos que en muchos tipos de trigos, dependiendo del origen, nos encontramos con que hay Salmonella enteritidis, otras veces Salmonella alguna Salmonella typhimurium, depende un poco del origen. Entonces son materias críticas, críticas. Lo mismo pasa con soja, sobre todo cascarilla. ¿Por qué? Porque al final la salmonela está en el exterior del haba de soja. Entonces, realmente lo que ocurre es que en esa haba de soja, en esa cascarilla, en esa cubierta, es donde cuando la añadimos para bajar proteína al pienso, nos encontramos con que suele ser una matriz muy, muy conflictiva. Sí, y también ahorita que mencionó la cascarilla de soya, aquí también se utiliza la harina de soya. Entonces eso también hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo, es decir, lo que tenemos que ver es cómo es ese proceso productivo de la harina de soja. Si no hay ningún tratamiento térmico, si realmente lo único que hay es una molienda
o ese tratamiento térmico no es lo suficientemente agresivo, es decir, estamos hablando de temperaturas de 70 grados mínimo durante un tiempo determinado, digamos que ese tiempo de tratamiento no será eficaz para poder eliminar la salmonela presente en la materia prima. Entonces tenemos que tener en cuenta el riesgo de esa materia prima cuando la vamos a incluir en el pienso. Es decir, tenemos que ver si esa materia prima va a ser una materia prima que va a incluir una contaminación que después, una vez que se añade, no vamos a tener estrategias de cómo controlarla. Ah, ok. Y cabalmente usted menciona lo del peletizado y cabalmente sí dice que el peletizado no, o sea, cuando uno hace ese proceso y no tiene el control de calidad, sí puede haber riesgo porque ese como que no tiene nada que ver para el control de higiene, ¿no? Sino solo Claro. es como una modificación de la forma de los macronutrientes para darla. Entonces, también esta estrategia que usted dijo, o este método que usted dijo de colocar una temperatura más alta, ¿verdad? Sí, ¿Se hace normal, antes de del peletizado? no, normalmente durante el peletizado, bueno, cuando nosotros vamos a aplicar tiempo-temperatura, lo ideal es ver un poco validar nuestro proceso, es decir, yo lo que puedo hacer es esa materia prima que yo voy a someter a una temperatura durante el peletizado, ¿vale? Durante esa presión-temperatura, es ideal ver cuál es la reducción de carga que yo voy a tener. Es decir, Ah, ok. podría hacer pues un recuento de entre baterías totales y después del peletizado de esa misma materia prima una vez que peletizo o de ese, digamos, de ese pienso, de esa mezcla, después de la mezcladora, cojo mezcladora después del peletizado y digo, vale, ¿cuál es mi reducción? Porque puede ser que esa reducción no sea suficiente. Entonces, si nosotros vemos que normalmente después de esa temperatura no somos capaces de reducir un logaritmo, es decir, que estamos haciendo una reducción del 99%, deberíamos de ajustar esa temperatura de peletizado. Estamos hablando de una validación de ese proceso para intentar minimizar el riesgo de que si hay patógenos podamos destruirlos o por lo menos llegar a niveles que una vez diluidos no supongan una dosis infectiva para los animales al consumirlo. Podemos jugar en esas dos estrategias. Ah, ok. Sí, entonces, ¿cómo se podría prácticamente como definir las estrategias, como 5 estrategias principales para un buen control de materia prima que nos Mira, tenemos que enfocar? lo primero que tenemos que ver, bueno, evidentemente vamos a tener, hay que hacer una evaluación de proveedores. Primero tenemos que especificar cuáles son aquellos criterios microbiológicos que vamos a aplicar a la materia prima para poder evaluar la calidad microbiológica que mandan nuestros proveedores de materias primas. Es decir, estamos haciendo de una evaluación de proveedores una evaluación microbiológica. A partir de ahí lo que tenemos que ver es pues ver qué riesgo puede suponer. Se puede suponer un riesgo, y esto estamos hablando vamos a llamar de un principio del aseguramiento del riesgo, de un risk assessment, es decir, tengo una materia prima que puede ser un riesgo, por lo tanto, ahora lo que tengo que hacer es aplicar un árbol de decisión. ¿Qué hago? Detecto un problema, ¿qué aplico? Pues tengo que ver qué técnicas disponibles tengo para condicionar esa materia prima. Pero claro, va a depender mucho de la materia prima, entonces tengo que valorar la efectividad de esa materia prima para ver si realmente soy capaz de minimizar o de reducir ese riesgo. Otra estrategia es, como la voy a incluir, pues no lo incluiré en un pienso en harina. ¿Por qué? Porque no lleva tratamiento térmico. Sé que lleva un riesgo, tengo que acondicionarla, pero también puedo segregarla y que nunca vaya un pienso en harina, sino que esa materia prima conflictiva lo que va a ir es en un pienso en pellet. ¿Por qué? Porque va a sufrir un tratamiento térmico. Por lo tanto, tengo un tratamiento de letalidad que me va a permitir minimizar mucho más el riesgo. De manera que al final son diferentes intervenciones que yo voy a hacer en la cadena de producción para intentar que al final no sea ningún riesgo desde el punto de vista de seguridad alimentaria, si es consumido ese pienso. Es decir, hay varias estrategias que se pueden combinar. Claro, y bueno, yo creo que también hay que tomar en cuenta también las que tenemos disponibles y Claro, las que se ajustan a nuestro presupuesto. claro. Claro, porque,
bueno, como por ejemplo, si no tenemos tanto presupuesto, ¿cuál es la básica que no, o sea, que no podemos sustituir, que sí tenemos que hacer esas El- estrategias? yo creo que la estrategia para mí más importante es prevención, ¿no? Entonces, la prevención significa es conocer el riesgo y después, a partir de ahí, lo que tengo que hacer es decidir dentro de mis posibilidades, de mi presupuesto, cuál es la mejor opción que yo pueda aplicar. Puede ser que pueda aplicar y meter ácidos orgánicos a 3 kilos tonelada y por lo tanto con un tiempo de almacenamiento 48-72 sea suficiente en esa materia prima para el poder reducir esa carga bacteriana. Como no puedo hacerlo porque es un coste muy elevado, pues entonces solo me queda el segregarla, esa materia prima, y solamente utilizarla para un alimento peletizado. Por lo tanto, sé que ahí voy a tener un tratamiento térmico y por lo tanto voy a tener una reducción de ese problema. O en el caso que podamos aplicar las dos, pues mejor. ¿Por qué? Porque vamos a tener una acción sinérgica entre acidificante más temperatura. Entonces, Ah, al ok. final vamos a tener una acción sinérgica, por lo tanto, nuestro proceso de eliminación de carga bacteriana o de patógenos será mayor. Ahí tenemos Sí, varias opciones. sí, la verdad que ahorita que mencionó los ácidos orgánicos son bastante importantes en la nutrición animal porque también garantizamos esta salud intestinal, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí es como se integraría la importancia, se vincularía el control de higiene de materia prima, ¿verdad? Con la salud intestinal. Es que yo creo que son dos filosofías diferentes. Es decir, Ok. cuando nosotros hablamos de higiene de materia prima, higiene de piensos, estamos hablando en un concepto de productos. Si nosotros estamos hablando de salud intestinal, nuestra estrategia tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque realmente cuando estamos hablando de patógenos, esto se acantona normalmente en las partes bajas del intestino. Normalmente en lo que son los ciegos, el colon, y por lo tanto nuestra estrategia se debe de basar en un sistema de liberación lenta, en los sistemas de slow release system, es decir, que el ácido tiene que llegar al intestino grueso, liberarse o estar sin disociar para poder ejercer esa acción bacteriostática o bactericida. Por lo tanto, digamos que la estrategia a aplicar tiene que ser diferente. Una cosa es aplicarlo sobre una superficie de una materia prima, donde realmente ahí no tiene que pasar por un intestino a diferentes pHs, y otra es que ese compuesto activo llegue y se libere en aquella zona diana. Es diferente. Ah, ok. Sí, sí, la verdad que sí, porque uno hablando, bueno, la salmonela, las enterobacterias también, como la E. coli, es uno de los mayores problemas que tenemos aquí en Latinoamérica y asumo que también ahí en España, ¿no? Sí. Entonces, cabalmente siempre se le pone bastante atención, pero sí, ya me quedó bastante claro cuál es la diferencia, porque estamos hablando de materia prima, ¿no? Y ya cuando ya pasa al intestino, ya tiene que ser otro proceso diferente. Efectivamente. Sí, y entonces seguir hablando de lo de esta higiene en piensos que usted tanto menciona en sus redes, ¿cuál es la definición exactamente de higiene en piensos? Hombre, yo creo que higiene de piensos hablo como un producto, al final es un alimento destinado a animales, el cual al final va a mantener todas sus propiedades cuantitativas, cualitativas, es decir, va a seguir manteniendo todos sus nutrientes Ok. disponibles para el animal, pero no va a suponer un riesgo, tanto para el animal como al final, si es un animal que está destinado a alimentación humana, al final ese producto final tampoco va a suponer un riesgo para el consumidor. Estamos hablando de que higiene de pienso es dar un alimento, pero que no suponga un riesgo. Es decir, estamos hablando de un producto que tiene que tener unas características organolépticas y de calidad, tanto microbiológica como química, que no suponga ningún riesgo. Ah, ok. ¿Y esta sería más como una estrategia, como un método? Yo creo que debe de ser de una filosofía de trabajo. Es Ah, ok, decir, una eh, filosofía.
Es una filosofía, decir, al final esto es como una industria alimentaria que intenta poner productos en el mercado que sean beneficiosos, que sean nutritivos, que al final vamos a decir que va a tener unas cualidades organolépticas y nutritivas para un consumidor. Aquí tenemos que aplicar la misma filosofía. Es decir, al final, si nosotros queremos aprovechar todo el potencial de toda la mejora genética que hay hoy por hoy en los animales para producción de alimentos, una parte muy, muy, muy importante es la calidad de los nutrientes que nosotros aportamos a esos animales. Por lo tanto, la higiene de piensos es una parte fundamental. Sí, definitivamente. Yo creo que a veces uno se le olvida que toda la cadena debe estar en un proceso integral. No debemos de pasar nada por alto, porque de hecho es lo que consumimos y que los animales también consumen. Entonces, me gustó mucho que cabalmente habla de esta, que no es un proceso ni una estrategia o un método, sino que es una filosofía que tenemos que integrar en nuestra producción, ¿verdad? ¿Y Cierto. cómo le integramos esa filosofía a los productores? ¿Cómo sería esa, cómo empezaríamos con educación? Sí, realmente es muy importante. Lo primero que hay que empezar es, lo primero creo que hay que trabajar mucho con, es decir, nosotros desde Trau Nutrition nos gusta mucho trabajar con los clientes en ese sentido. Hay que recorrer un camino, es un camino que al final es que tienen que producir productos inocuos y productos al final de alto valor añadido, nutritivos y de alta calidad, y por lo tanto eso empieza con que tiene que haber una concienciación, que ellos Ah, están ok. produciendo alimentos, alimentos para animales, pero son alimentos. Eso es lo primero, que tiene que haber una concienciación de lo que su trabajo de día a día tiene un fin, que es alimentar animales que al final van a ser pues realmente van a ser productos que van a ir destinados a alimentación humana. Al final, lo que estamos haciendo es que tienen que ser conscientes de que están produciendo alimentos para la población y estos tienen que ser seguros. Por lo tanto, al final es un trabajo del día a día y de entender cuál es realmente el objetivo de estas empresas, es alimentar al futuro, alimentar a la población. Por lo tanto, es muy importante que dentro de su ADN esté todo el tema de seguridad alimentaria y, por lo tanto, de una calidad de higiene de los productos que ellos están fabricando. Claro, yo creo que casi como usted dice, concientizar también, creo que eso es algo fundamental que tenemos que hacer, porque también tenemos que educar, si bien puede ser un proceso como un poco más tardado, pero creo que con concientización y educación es para largo plazo. Es la única manera de que a la gente lo entienda el por qué, ¿verdad? Lo está haciendo con un propósito. Quisiera preguntarle, ¿cuál es el mensaje que usted le quisiera dejar a nuestra audiencia englobando lo que hemos hablado el día de hoy? Pues como mensaje, hombre, yo creo que al final digamos que la producción o digamos el control de materias primas para alimentación animal es una parte muy importante de la fabricación de alimentos destinados a diferentes especies. Y lo más importante es que cuando hablamos de seguridad alimentaria, tenemos que tener en cuenta que esta va a empezar por aquellos ingredientes que van a entrar en ese alimento destinado a los animales. Por lo tanto, no empieza cuando en la fábrica, empieza cuando nosotros recibimos esas materias primas. Y ahí es donde tiene que empezar esa labor de control y esa labor pues, evidentemente, de fabricación de alimentos seguros para la producción animal. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, gracias a nuestros oyentes también. Muchísimas gracias al apoyo de Trans Nutrition, porque si no fuera por ellos esto no fuera posible. Vamos a dejar también información para que ustedes puedan ir a buscar esta información. También si tiene alguna red social preferida, doctor, que puedan ahí seguirlo para este tema bastante interesante. Pues en LinkedIn normalmente ahí es donde nos pueden encontrar seguramente. Ah, perfecto. Nosotros les pasamos como Sí, su nombre y todo
Sí, para no que hay lo problema. puedan buscar y profundizar de este tema que es bastante importante y empezar con la concientización. Muy bien. Muchísimas gracias. Si A todavía no nos vosotros. siguen en redes sociales, síganos.